jóvenes, buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día, buen día. ¿Cómo están esas ganas? A ver, ¿cómo están esos ánimos? ¿Están estudiando o no están estudiando? Tenemos que estudiar, ingeniero. Ya estamos en la recta final. Obviamente que ya están con exámenes y todo el tiempo debe ser tareas, pero cada tarea ya van estudiando, o sea, no es necesario volver a estudiar, es simplemente repasar o reforzar. Ese sería el detalle. Se supone que para cada tarea ya van estudiando, ya van trabajando en la casa. Por eso que es importante hacer poco a poco, no al final. A ver, ¿qué más? ¿Algún comentario? Sigamos charlando un rato. Esperemos 3 minutos hasta que entre la gente. ¿Algo que quieran comentar de la materia, fuera de la materia? ¿Qué opinan? Vamos, suéltense. Ya estamos fin de semestre y todavía siguen ahí tímidos todavía ahí. ¿Qué dice Félix? Sí. Si estudian, ¿creen que necesitan formulario? Pregunto nada más. A ver, pregunto. ¿Necesitan formulario? ¿Qué ecuaciones hay a ver en termodinámica? Gas ideal, PV-NRT. Concepto de volumen específico, volumen sobre masa. La ecuación de calidad con esos volúmenes específicos. Volumen específico de la mezcla menos del vapor menos del líquido. ¿Qué otra ecuación más? Primera ley de la termodinámica. Calor menos trabajo igual delta energía interna más cinética más potencial en sistema cerrado. En sistema abierto con delta H. Son 5, 6, 7 ecuaciones serán pues, 8, con el CP y el CB más. No sé, a ver, pregunto. ¿Creen que va a ser necesario? Si me justifican, yo no me hago ningún problema, pero hablen, pues estamos conversando, a ver, de manera informal. Suéltense, pregunten lo que quieran, participen, comenten. Ingeniero. Sí. Vamos, Romanita, adelante. Ya hablaba con una compañera y ella me decía que estaba en México, que creo que, no sé si estará ahorita en el aula, pero eso decía ella me comentaba eso. ¿Y cuándo regresa de México? ¿O se va a quedar allá todo el año? No sé, a mí no me ha escrito nada, no me ha comentado nada. Porque justo hoy día están en el grupo de profesores, están solicitando todos para los exámenes finales que sea presencial. Algunos están tomando ya los segundos parciales presencial. Ayer leía, por ejemplo, que están alistando Matadero. Entonces, mucha gente debe estar ocupando esa aula grande y van a acondicionar otras aulas más. Ya están pidiendo varios docentes. Porque todo el mundo dice, esta es una estafa general. Hay muchos que están haciendo negocio con estos exámenes virtuales. Al final de cuentas, yo digo, el que quiere, quiere, si el que no quiere, ni modo, o sea, pueden pagar para que se los den el examen, o están copiando, ya son otros resortes, ¿no? Que ya cada uno tiene que ser consciente. Ya son personas grandes, pero hay ese tipo de comentarios en el grupo de profesores. Pues si hay autorización, examen presencial, ya va a ser obligatorio. Siempre cuidando o teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Entonces, están pidiendo que acondicionen
No sé si 3, 4, 5 o 10 aulas, de las más grandes. Porque ahorita, indistintamente, cada uno está haciendo como puede. Otros virtual y otros también lo están haciendo el examen presencial, pero con gente o con un número de personas reducidas. ¿Qué más? A ver. Ingeniero, buenos días, una consulta. Sí. En el caso no sé si recuerda que le estaba comentando sobre la ayudantía, si no se pudiera por parte de la universidad, no sé, pues usted como tenía una alumna que era buena en la materia, Sí. no sé si estarían de acuerdo los compañeros, aunque sea pagarle de manera particular para que nos dé ayudantía. No sé si alguna compañera está de acuerdo con eso. Ustedes organícense y yo les doy el teléfono, pueden conversar con ella. Yo no puedo decirles si sí o no. O sea, ella tendría que tomar decisión. Ella era mi auxiliar el semestre anterior de Termo 1 y Termo 2, o sea, dos materias seguidas, que fue mi alumna en las dos materias. Es muy buena la muchacha de electromecánica, es ella. Ya es cuestión de Estaría ustedes. bien, ¿Tienen estaría bien, interés? ingeniero. Tienen interés internamente, alguien se comunica, yo le paso el número de teléfono y se contactan con ella. De todas maneras, puedo también hablarle un poquito para recomendarle que les haga ese favor, ¿no? De darse tiempo también a ella. Ya, ingeniero, estaría bien. Entonces, yo voy a tratar de coordinar, yo le voy a escribir para que coordinemos también con los compañeros, ¿no? Si es que están interesados. Eso es lo que tienen que hacer desde inicio de semestre. Es recomendación para los próximos semestres. Porque el sistema virtual vamos a seguir hasta fin de año por lo menos. Yo me imagino que el siguiente semestre vamos a continuar así. Entonces, sucede algo, no en esta materia, en cualquier materia, tienen que movilizarse ustedes, no pueden quedarse de brazos cruzados, tienen que buscar ayuda. O sea, ese es el mejor mecanismo. Y si disponen de unas monedas para pagar, hágalo. Es cuestión de voluntad de ustedes y sacrificio para ustedes también, porque es un esfuerzo adicional. Se necesita practicar. Y peor, si están con dificultades, tienen que buscar. La primera ayuda es el profesor. La segunda, el libro o internet. Y la tercera, buscar otra persona. ¿Qué más? A ver, para recordar un poquito termodinámica, ¿dónde hemos quedado? No quiero otra vez cometer el error. Ya hemos empezado sistemas abiertos. Dijo que íbamos a empezar, pero ya lo vimos un poco. Ya lo vimos, para cosa que lo hagan algo más rápido y podamos directamente ver la parte de los dispositivos de ingeniería, ¿no? Porque ya hablé de toberas, me acuerdo que hablé de difusores, para hacerlo más rápido con turbinas, compresores, porque hay bastantes aparatos, intercambiadores de calor, cámaras de mezcla, válvulas, y se nos va a recortar el tiempo. Disculpe que le corte, pero una consulta antes de avanzar el tema. Ya. Las fórmulas, aparte de la primera ley de termodinámica, gas ideal y el volumen, ¿qué más va a hacer para poder practicar más? Pues el examen es sistema cerrado y sistema abierto. Ok, gracias. O sea, ambos son primera ley de la termodinámica. Ya voy a compartir pantalla. Acá seguimos hablando del principio de conservación de la energía. Esa es la base para los balances en sistemas cerrados y en sistemas abiertos. Los sistemas cerrados siempre van a relacionar ustedes con los procesos discontinuos.
En cambio, los sistemas abiertos relacionamos con los procesos continuos. ¿Ven la diferencia, verdad?, entre discontinuo y continuo. Todas las industrias que trabajan todos los días, no paran ni de día ni de noche, son procesos continuos. O sea, siempre hay entrada y salida, entrada y salida. En cambio, el sistema cerrado, que llamamos los procesos discontinuos, trabajan de una hora a cierta hora, apagan todo y se van, vuelven al día siguiente. Eso es proceso por lotes o tipo batch. Ahora, cuando hablamos de manera continua los procesos, ya involucramos rápidamente el tiempo. Por eso que hablamos de flujos, ya hablamos del flujo de masa y el flujo de volumen. Ya involucramos esos términos en los balances. Ya precisamente hemos hablado de lo que es el calor, el trabajo, como formas de energía. Entonces, acá el objetivo es otra vez utilizar el principio de conservación de la energía para optimizar a través de los balances, optimizar los procesos. En cualquier proceso industrial. Ahí muestro esa diapositiva que es aplicado justamente la primera ley de la termodinámica a sistemas cerrados y a sistemas abiertos. El flujo de masa es masa sobre tiempo. Bajo ese criterio, tenemos que el flujo de masa es igual a 1 sobre volumen específico. Si el volumen específico es la inversa de la densidad. En tablas, si se acuerdan, el volumen específico está en metro cúbico sobre kilogramo. Y la densidad es al revés, por la velocidad y por el área. El flujo de volumen es simplemente velocidad por área. Cuando ya hablamos de flujo, estamos hablando de tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, ya involucramos la rapidez o velocidad con la que se puede mover una materia. Y esas dos ecuaciones también se relacionan con esta última, donde observamos que el flujo volumétrico es igual al flujo másico por volumen específico. Esta B pequeña es volumen específico. Esta otra B de aquí arriba es la B de velocidad. Estoy diferenciando así. La B grande es volumen. O sea, el volumen en mayúscula. En minúscula es volumen específico. Y esta que está tipo cursiva o letra carta es velocidad. Balance de masa, ya hemos hablado, lo que entra menos lo que sale, igual a un cambio del flujo de masa en el volumen de control. ¿Qué significa volumen de control? O sea, el sistema. Pueden imaginarse un tanque, y en ese tanque está entrando y saliendo materia. Supongamos que puede estar entrando y saliendo agua. A eso me refiero cuando estoy hablando de volumen de control. Voy a un poquito apoyar con la pizarra. Estoy encendiendo mi tableta. Sí, necesito conectar. Y ahora sí. Les decía, cuando estamos hablando de proceso continuo, voy a dibujar acá un tanque que tiene entrada y que tiene salida. Este es el volumen de control, lo que está aquí adentro. A eso me refiero cuando hablo de volumen de control. Ahora, ese es un tanque, puede ser una bomba, puede ser un intercambiador de calor, una torre de absorción, una torre de destilación, equipos de desodorización. Hay una gama amplia de aparatos de proceso. Ya un poquito más adelante vamos a describir esos dispositivos que se aplican en el nivel de ingeniería. El balance de energía, ya estamos involucrando esas formas de energía como calor y trabajo. Ahora,
Si en ese tanque observan ustedes, aquí hay un flujo de masa de entrada y hay un flujo de masa de salida. Toda materia, donde entre o de donde salga, siempre transporta energía. Yo les digo con palabras sencillas, esa materia que se está moviendo, sea sólido, líquido, gas, está cargando su mochila y sale con su mochila. Pero el tiempo de residencia dentro del proceso, eso le va a permitir cambiar esa energía. Puede modificarse esa energía. Entra con X cantidad y puede salir con otra cantidad. Dependiendo, inclusive, si hay reacción química o solamente es transformación física. Aquí en la materia solo hablamos de parte física, todo es transformación física. Hay otra materia donde se llama reacciones químicas, ya son los reactores. Entonces, ahí, inclusive, el producto es diferente, ya cambia. Se transforma en otra materia y tiene, por supuesto, otro tipo de energía. Aquí estamos hablando solamente que cambia físicamente la energía, o sea, la cantidad puede variar. Precisamente en estos sistemas abiertos es donde se involucra el trabajo de flujo. Esta es esa energía que conocemos al entrar o salir de ese tanque que estoy mostrando. Yo hablo del tanque de forma general. Puede ser bomba, puede ser cualquier otro aparato, o intercambiador, o turbina, o compresor. Este borrador medio raro. Hagan de cuenta como si fuera un cilindro pistón. Aquí va a recorrer una distancia. Aquí se aplica una fuerza. Entonces, en la abertura, entrada o salida, es donde se genera ese trabajo de flujo. Sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Y del concepto de presión, fuerza sobre área, entonces la fuerza es presión por área. Eso se reemplaza en esa ecuación y deducimos que el trabajo de flujo es presión por volumen específico. Esta es la ecuación. Presión por volumen específico. Entonces, esa energía más se va a adicionar a la energía total, como ya lo habíamos visto en un sistema cerrado. Hablamos ahora aquí, justamente, un proceso de flujo permanente. Eso quiere decir que es lo mismo, o es sinónimo, permanente, estacionario o estable. Algunos autores manejan diferentes términos. Entonces, son sinónimos. Como es flujo permanente, ¿qué significa flujo permanente? Que sus propiedades no varían con el tiempo. Por eso que podemos hacer ese cambio de masa en el volumen de control cero. Ese cambio de energía en el volumen de control también cero. ¿Sí? Es así que se resume a esta ecuación. Este es el balance de masa y este es el balance de energía. Ahora, esa energía total, esa E, es energía total, de salida menos de entrada. La energía total, ¿qué es? Es la interna, más la cinética, más la potencial, más ese trabajo de flujo que acabo de mostrarles. Ahí observen lo que acabo de hablar. Energía total es la interna, más la cinética, más la potencial, más la presión por el volumen específico. Ese es el trabajo de flujo. Denotación, no olvidarse. Todas las minúsculas son por unidad de masa. O sea, son energías por unidad de masa. Las mayúsculas son energías totales. Por decir, esta U es kilojoule sobre kilogramo. Y esta U es kilojoule.
Lo mismo se aplica a cualquiera de las otras energías. Entonces, asociando esos dos términos de energía interna y presión por volumen específico, esa sumatoria hace lo que es la entalpía, otra forma de energía, que no tiene una definición precisa, pero sabemos que esa entalpía como energía es la que se aplica en los cambios de fase, el HFG. Luego, de ese análisis, como estamos en flujo permanente, entonces decimos que la sumatoria de los diferentes flujos de masa, puede haber uno o dos o más tal vez flujos de masa que estén ingresando a un sistema. Y eso va a ser igual a la sumatoria de los flujos de masa de salida. Por ejemplo, se me ocurre en este momento. Tenemos un tanque, una entrada, dos entradas, fíjense, y tiene una salida. Son dos entradas y una salida. Eso es básicamente una mezcla. Se están mezclando 1 y 2 y sale 3. Otro caso puede ser que entre 1 y salen 2. Eso ya es una separación. Eso le llamamos separador. O sea, hay los dos casos. Entonces, va a depender cuántos entran y cuántos salen. Por eso estamos colocando como sumatorias. En el balance de energía, mostrando esa ecuación que es la primera ley de la termodinámica, dice calor menos trabajo más sumatoria de energía que entra menos sumatoria de energía que sale. Esa energía total es lo que acabamos de deducir acá. Esa energía total es igual a la entalpía más la cinética más la potencial. Entonces, esa es la salida y la otra la entrada, justamente esa es una variación. Entonces, entalpía de salida menos entalpía de entrada es la variación de entalpía. Y así sucesivamente como se plantea en esa ecuación. Entonces, esta es la ecuación válida para trabajar en sistemas abiertos. Van a tomar en cuenta esa ecuación y esta. Vaya. Yo siempre utilizo esas dos ecuaciones. De esta ecuación se ha llegado a esta ecuación, que es la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Ahora, retrocediendo, en sistemas cerrados, ¿cómo era? Simplemente calor menos trabajo igual delta U, o sea, la variación de energía interna. Y aquí estamos trabajando con la variación de entalpía. Ahora, las cinéticas y potenciales, eso va a ser discriminado dependiendo de cada aparato, cuando veamos los diferentes aparatos que se ocupan en los procesos industriales. Es característico en cada dispositivo. En unos se tomará en cuenta, en otros no, bajo algún argumento o justificación. Hasta acá, consultas. La energía cinética, ¿qué es? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuándo hay energía cinética? Cuando hay movimiento. Acuérdense desde física. Es energía que depende de la velocidad, cuando hay movimiento. Entonces, como estamos en sistema abierto, supongan que el tanque tiene agua y está siendo bombeado. Entonces, aquí está entrando y está saliendo, está entrando y está saliendo. Hay movimiento de la materia que está siendo procesada. Yo pongo el ejemplo agua, puede ser cualquier otra sustancia, no siempre líquido, puede ser sólido o puede ser gas. Pues hablo de materia, cualquier estado de la materia. Energía potencial. ¿A qué es igual la energía potencial? Masa, gravedad, altura. Para que no confundamos esta H con la entalpía,
le voy a llamar mejor Z. Pues ya saben que Z es altura. ¿Está bien? Ahora, esas ecuaciones de energías cinética y potencial la estamos planteando, o como la conocemos, de un medio de la masa, o sea, estoy involucrando la masa. Pero si se fijan ustedes en la ecuación de la primera ley de la termodinámica, son minúsculas. Acá ya son por unidad de masa. Esto simplemente lo plantearía así. Y esto, gravedad por altura. ¿Por qué? Porque estamos trabajando masa unitaria. Ahora, la energía total, aquí lo estoy mostrando, es la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Es la energía total que tiene cualquier materia. Ahora, si está en reposo, bueno, habrá energía potencial. O si está en movimiento, habrá energía cinética. Eso va a ir siendo discriminado en función de cada caso particular. ¿Más preguntas? Ingeniero, ¿siempre va a haber energía que entre y energía que sale en todos los casos de los dispositivos? Sí, siempre. Por eso estamos hablando sistemas abiertos. No se olvide esto, aquí está. Sistemas abiertos. Les he puesto ejemplos. Una bomba. Una bomba de un lado succiona y de otro lado descarga. ¿Qué está haciendo? Hay entrada, hay salida. Una turbina. De un lado succiona o por un lado entra, se expande y sale por otro lado. Por eso son sistemas abiertos. Siempre tienen entrada y salida. Ya a diferencia del sistema cerrado. El sistema cerrado es un tanque, se carga la materia, se lo tapa o se cierra, como quiera llamar, y empieza el proceso. Por eso que la masa es constante ahí. El volumen es constante porque son tanques rígidos. O en algunos casos, si es cilindro-pistón, sabemos que puede variar el volumen, pero la masa no va a variar. En cambio, en estos aparatos, la masa en algunos casos puede ser constante, en otros casos puede variar. En este momento estamos analizando flujo permanente, que no hay cambio de masa en el volumen de control. Cuando hay cambio de masa, ya estamos hablando de algo más real. Se llama flujo no permanente o flujo no estacionario. Sin embargo, para fines de cálculos también se idealizan los cálculos. Se hacen hipótesis de flujo uniforme. Pero lo que tienen que diferenciar claramente, sistema cerrado, no hay movimiento de la materia, no entra ni sale. Sistema abierto, hay movimiento de la materia, entra y sale. La diferencia, que al entrar y salir pueden variar las propiedades, entrada y salida. Las propiedades de entrada van a ser unas, las de salida van a ser otras. No necesariamente tienen que ser iguales. Alguna propiedad probablemente sí sea la misma. Como en estos aparatos que acabo de dibujar, por ejemplo, en estos se considera la misma presión. O sea, la presión de trabajo es la misma. Entonces, la presión es constante en todos los puntos. Así se trabajan en las cámaras de mezcla o en los separadores. ¿Más preguntas? ¿O paso de una vez a la siguiente diapositiva? Aquí, por ejemplo, ya estoy mostrando una tobera y un difusor. Estos dispositivos son diminutos, son pequeños. Pueden ser de centímetros, también pueden ser hasta metros, hasta 1 metro, 2 metros. Pero es pequeño respecto a qué, a dónde está instalado. Imagínense una tobera de 50 centímetros o de 1 metro dentro de un tanque de 10 metros. O sea, es pequeño respecto a esa comparación. Generalmente las toberas se instalan en los termocompresores, donde se hacen o se alcanzan grandes velocidades del flujo de vapor para hacer sistemas de vacío. ¿Para qué hacen sistemas de vacío? Para ciertos procesos
donde se requiere modificar el punto de ebullición, o sea, donde se quiere modificar las propiedades para evitar, ¿cómo diría? Para evitar la degradación de algún componente. Por ejemplo, en algo que yo lo conozco muy bien, la desodorización de aceites comestibles, por ejemplo, se trabaja a 275 grados centígrados. O sea, esa es la temperatura de trabajo. Y si ustedes se preguntan cuál es la temperatura de ebullición del aceite, yo les voy a avisar que es 180. O sea, el aceite hierve a 180. ¿Y cómo se puede trabajar a 275? Y no ha alcanzado su punto de ebullición. Parece contradictorio, pero ese cambio se hace justamente modificando la presión. Claro, si fuera a presión atmosférica, a más de 200 grados centígrados, ese aceite se va a quemar, se va a carbonizar, porque a 180 ya empieza a hervir. Más de 180 grados se va a quemar. Entonces, justamente ahí, a través de estas toberitas, que son pequeños, en esos termocompresores, se hacen sistemas de vacío y la presión atmosférica, que digamos está cerca a una atmósfera, supongamos que en Santa Cruz, está por 95, 96 kilopascal, que equivalen más o menos a 720 milímetros de mercurio. Desde ahí se baja hasta 5 milímetros de mercurio, casi cero. Lo ideal sería cero. Ese es un vacío absoluto, que llega hasta cero, pero no se alcanza. 3 milímetros de mercurio es súper vacío, excelente. 5, hasta 10 se tolera para trabajar. Entonces, con ese cambio de presión o modificación, se logra hacer ese proceso de desodorización, elevando la temperatura más. El difusor es otro aparatito diminuto que es la inversa de la tobera. Vean solamente el dibujo. ¿Qué pasa en el dibujo? En la tobera está entrando acá un flujo de masa y aquí sale otro flujo de masa. En la salida, la presión cae, la temperatura cae, pero la velocidad aumenta. Estoy hablando en la salida. Mejor, aquí voy a dibujar. La velocidad a la salida. En cambio, el difusor es al contrario. Aquí la presión sube, la temperatura sube, pero la velocidad baja. Estos son los equipos Karcher de las hidrolavadoras que utilizan este sistema de difusor. Ahora, de la primera ley de la termodinámica, esta es la ecuación. De esa ecuación se hacen las siguientes hipótesis. Como son aparatos pequeños, se desprecia el calor. Entonces se hace cero. Digo, se hace hipótesis, porque no siempre. En algunos casos, si se puede medir, se mide. Y si hay flujo de calor, se anota el flujo de calor y se involucra en la ecuación. O sea, no lo van a hacer de memoria, eliminar. Trabajo, no hay ninguna forma de trabajo, se discrimina, cero. Energía potencial también es cero. ¿Por qué? Porque una vez instalada esa tobera o ese difusor, el centro de gravedad respecto a un nivel de referencia siempre va a ser constante. Hagan de cuenta que este es el piso, este es el centro de gravedad, esta altura siempre va a ser constante, no va a variar esa altura. Por eso que la energía potencial va a ser cero. Entonces se hacen esas consideraciones y se llega a esa relación de la variación de entalpía es igual a la variación de energía cinética negativa. De la energía cinética no explicó por qué es cero. Repite, por favor.
de la energía cinética no explicó por qué era cero, igual a cero. No es cero. No es cero. Fíjense, aquí está. Esa es la energía cinética. Un medio de la velocidad al cuadrado. Como dice variación, a ver, fíjense, aquí está Q0, trabajo cero, energía potencial cero. Esto no es cero, dice diferente de cero. En otras palabras, la tobera y el difusor, la variación de energía cinética es la energía más relevante, o sea, más importante. Los demás se desprecian. Lo que hace rato explicaba, dije un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora fíjense, ya no hay la masa, porque estamos haciendo masa unitaria. La energía cinética, aquí he puesto un medio de la velocidad al cuadrado. Como es variación, entonces he puesto velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ahora, las unidades. H1 está en kilojoule kilogramo. ¿Qué es H1? La entalpía en la entrada. Y si dejo con las velocidades, sería metro cuadrado segundo cuadrado. Entonces son incompatibles. No puedo sumar ni puedo restar. Por eso que se hace ese artificio de multiplicar por kilogramo y dividir entre kilogramo. Al hacer esa operación, ya estoy volviendo unidades de energía. ¿Por qué? Newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado. Y Joule es Newton por metro. Entonces, al hacer ese artificio de multiplicar por kilogramo y dividir entre kilogramo, hasta ahí ya tenemos Joule sobre kilogramo. Fíjense, kilogramo por metro segundo al cuadrado es Newton. Sobró un metro en el numerador. Newton por metro es Joule. Quedaría Joule sobre kilogramo. Como está en kilojoule, entonces hago la equivalencia de 1 kilojoule a 1000 joule. Y recién tengo unidades compatibles. Recién están en kilojoule, kilogramo, kilojoule, kilogramo. No se olviden tomar en cuenta ese detalle para llevar a unidad compatible. Y recién puedan hacer la suma o la resta. Otro aparato de industria. Las turbinas y los compresores. Las turbinas son especialmente utilizadas en la generación de energía eléctrica. Aquí podemos hablar, las industrias tienen también sus generadores de energía eléctrica, alternativo a lo de la CRE. Alguna emergencia hacen funcionar sus productores o sus salas de máquinas de producción de energía. Los compresores están en los sistemas neumáticos que se ocupan para la parte de automatización. Ambos aparatos también son, fíjense, sistemas abiertos, entrada-salida. ¿Cuál es la diferencia entre turbina y compresor? En la turbina, cuando entra el flujo, pongámosle acá, flujo de masa 1, flujo de masa 2. O aquí está de abajo hacia arriba. En la turbina, entra el flujo. Primero, para diferenciar, las turbinas no trabajan con líquidos, trabajan con gases o vapor de agua. Los compresores, igual, trabajan con gases, no trabajan con líquidos. En la turbina entra el flujo, internamente tiene un eje, y en ese eje tiene unos alveolos. ¿Qué son los alveolos? Son como una especie de aspas, como del ventilador, imagínense ustedes. Entonces, cuando entra el fluido, golpea ahí, y eso es lo que hace mover, hace girar el eje. Y gracias a ese golpe, es que mueve ese eje y se genera trabajo, o se genera potencia. Por eso, fíjense, dice positivo ahí, en la turbina. Y el fluido que ha entrado al chocar se expande. Y al expandirse, en la salida cae la presión, cae la temperatura. O sea, disminuye presión, disminuye temperatura. Esa es la particularidad de una turbina.
Ahora, el compresor. En el compresor entra el fluido, también gas. ¿Qué dice compresor? Se comprime. Entonces, está elevando la presión. En la salida, mayor presión, mayor temperatura. Aquí hemos dicho presión menor, temperatura menor. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Observen en la turbina el trabajo siempre es positivo en la turbina y en el compresor siempre es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el compresor necesita que se le dé energía desde afuera para que pueda funcionar. En cambio, la turbina, más bien al funcionar, al expandirse el gas, produce trabajo. Entonces, vean la convención de signos. Cuando el sistema hace trabajo, es positivo. Cuando hay trabajo sobre el sistema, es negativo. Eso ya lo hemos manejado desde sistemas cerrados. Ahora, fíjense cuál es la energía más importante acá. El trabajo. Los demás se pueden discriminar. Ojo, repito, estos solamente son hipótesis, que esto se haga cero. Porque la turbina y el compresor ya son aparatos más grandes. Aunque generalmente pueden estar aislados, si hay pérdida de calor, esa pérdida de calor se involucra en la ecuación. Aquí con la hipótesis, esto se hace cero, esto se hace cero, esto se hace cero. ¿Quién me explica por qué creen que la energía cinética puede ser cero? ¿O por qué la variación de energía cinética es cero? ¿Hay preguntas, hay comentarios? ¿Por qué la variación de energía cinética puede ser cero? ¿O por qué consideramos cero? Ahí he puesto en la diapositiva cero. Ya les he dicho cómo funciona la turbina, les he explicado. A ver, ustedes razonen a partir de ahí. No hay comentarios, ¿qué pasa? Hola, hola. ¿Están o no están ahí? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, a ver, algún Ingeniero. comentario, algo deben pensar, no importa que se equivoquen, hablen. A ver, adelante, le escucho. No tengan miedo, hombre, de una vez, a ver. ¿Por qué creen que puede ser cero o por qué es cero? Disculpe, ingeniero, pero podría ser que no hay velocidad. A ver, otra vez les explico. ¿Qué les dije?
el flujo de masa 1, fíjense, entra la materia por ahí, entra un gas, choca con ese eje, les he hablado de unas aspas, unos alveolos, eso hace mover. Si no hubiera velocidad, no tendría que mover. Y cuando choca, el gas se expande. Y al salir, fíjense en la diapositiva, la presión disminuye, la temperatura disminuye, es menor que la salida. Entonces, ¿cómo no va a variar la velocidad? Pues razonen en función de eso. Ya, recomendación. Todos los aparatos que estoy hablando, las diapositivas están en la plataforma. Anótense cada aparato. Y por favor, revísenme en internet, en libros, ¿qué es la turbina? Vean, ¿cómo funciona la turbina? No sé qué clase de turbinas habrán. ¿Qué es el compresor? ¿Cómo funciona? Esa parte teórica es importante que me lean. ¿Qué es la tobera? ¿Qué es un intercambiador de calor? Hay N intercambiadores de calor. ¿Qué es una válvula? ¿Qué es una tal, una cual? Todos esos aparatos que yo les estoy mostrando en las diapositivas, lean, revisen. De ahí vienen los conceptos y es importante para razonar con las ecuaciones que vamos a utilizar. A ver, entonces, ya les he dado pautas ahí con lo que es el eje, con lo que son las aspas. Entonces, ¿hay o no hay velocidad? ¿Ya? Ya, pero ¿y? En el caso anterior, voy a retroceder. Fíjense, la entrada es por una superficie grande, ¿sí? La salida por una superficie más pequeña, o sea, se está estrangulando. Es un cono trunco, se ha estrangulado. Al haber estrangulamiento, ahí cae la presión, cae la temperatura y aumenta la velocidad. Esto, por ejemplo, yo tengo en la casa la manguera para regar el jardín, tengo el pico, a veces lo tengo guardado, y agarro y con la mano hago. O alguna vez en carnaval se han debido jugar ustedes así, agarran la manguera y le meten el dedo a la punta. ¿Para qué hacemos eso? Para que el agua llegue más lejos, para que alcance más distancia. Aparentemente acaba de decir para que tenga más fuerza, no es eso. Al estrangular, lo que estamos haciendo es que tenga mayor velocidad, alcanza mayor distancia. Eso hacemos caseramente en la casa. Entonces, fíjense, aquí la velocidad es importante, es lo más importante. Por eso que hay variación de energía cinética. En cambio, en la turbina, aquí, al golpear en ese eje y en esas aspas, ¿qué hemos dicho? Disminuye la presión, disminuye la temperatura. Entonces, ¿qué es lo más importante? El trabajo. Es la energía más importante. Pero hay también velocidades diferentes a la entrada y la salida. Entra con una velocidad, choca acá, disminuye y la velocidad seguramente se hace más lento. Seguro que sí, a la salida. Entonces, hay variación de energía cinética. Ahora, ¿por qué se hace cero? Son hipótesis que se hacen. Esa variación, por decir, va a ser 20 kilojoules y el trabajo va a ser 4000 kilojoules. Pues comparando con el trabajo, es un valor despreciable. Por eso que se puede discriminar. Pero si hay datos de velocidades entrada-salida, así sean pequeños, en los cálculos se involucra. O sea, no lo van a hacer cero, pues no van a trabajar de memoria. Tienen que razonar para cada problema particular. Si hay dato medible de velocidades, lo meto en la ecuación. Y si no, ya estamos haciendo la hipótesis de que estamos despreciando. O sea, ese es el criterio.
Cuando se trabaja con esto a nivel de ingeniería en los proyectos, en la etapa inicial se hace así, se hacen hipótesis. Se dice, esto vamos a despreciar, esto vamos a hacer, ¿para qué? Para que sea un cálculo más rápido. Ya para diseño final, para un proyecto ya acabado, donde se va a ver la inversión, donde ya se juega de por medio el dinero, se hacen con todos los detalles y se toma en cuenta. Porque esa energía, qué sé yo, de 20 kilojoules o 30, tiene su costo. Así sean $100 o $20, claro que comparado con $5,000 o con $1,000,000, debe ser algo pequeño, insignificante. Pero ya para diseño final se toma en cuenta esos detalles más. Todo lo que se pueda calcular, hasta los pormenores. Entonces, aquí lo que viene mi consejo. Cuando estén trabajando con una turbina, si no hay datos de velocidad, desprecian la variación de energía cinética. Si hay datos de velocidad, involucran en la ecuación. Lo mismo con el calor. Si hay pérdida de calor medido, meten en la ecuación. No hay, se desprecia. O sea, esos son los criterios que vamos a aprender aquí en termodinámica. Saber diferenciar. Entonces, fíjense, la ecuación de la primera ley de la termodinámica para ambos aparatos es el mismo balance y se llega a esa conclusión de que el trabajo es igual a la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Este trabajo debe salir siempre positivo para la turbina y siempre negativo para el compresor. No olvidarse eso. Lo que está aquí en círculo. Trabajo positivo, trabajo negativo. A ver, busquen ustedes un ejemplo del PDF. Y me dicen, quieren hacer una tobera, una turbina, el que quieran, o un compresor. Busquen el PDF que tenemos en el grupo. Y ustedes me van a pasar ese problema. Ya, díctame los datos, ayúdeme. Yo voy dibujando una tobera. 5 puntos. Ya. Yo no estoy con el celular. Ya, ¿qué dice la tobera? ¿Qué significa? Un cachito, un cachito. ¿Qué significa diabática? Que no entra calor. Ya, muy bien. Ni entra ni sale. Entonces, calor, cero. ¿Qué más? ¿Qué datos más hay? Cinco bar y 90 metros segundo. ¿Ya? ¿Ya? Área de entrada, ¿verdad? Área de salida, entonces. Ya.
Nos pide el flujo de masa. Una pregunta, compañero, ¿en qué página está eso? Gracias. Ya. La presión está en bar, medio raro, porque bar no maneja Celsius. Primero, vamos a plantear el balance de masa. Como estás en flujo permanente, ya sabemos que el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida. ¿Sí? ¿Qué otro concepto sabemos del flujo de masa? La relación flujo de masa es igual 1 sobre volumen específico, velocidad por área. Ya tenemos esa relación matemática. Por su parte, por otra parte, el balance de energía. Calor menos trabajo, variación de entalpía, variación cinética, variación de energía potencial. Como esto verá, se desprecia, se desprecia, se desprecia. Delta H es igual a menos delta energía cinética. Esto es H2 menos H1 menos un medio B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Ya tenemos el balance de masa y tenemos el balance de energía. Ahora, analicemos cómo vamos a calcular la temperatura y cómo vamos a calcular el flujo de masa de entrada o salida, que es lo mismo. Primero, tenemos las dos propiedades para ir a tablas a la entrada. Hay dos datos para ir a tablas. ¿Sí o no? Sí, tenemos la presión y el Vamos, volumen. fíjense lo que estamos haciendo. No, estoy hablando, tenemos dos datos para ir a tablas en el estado 1, o sea, entrada. Sí, está el volumen. Pero lean los datos. ¿Dónde hay volumen específico? Yo no veo en ningún lado volumen específico. Fíjense los datos que están en la pizarra. No tenemos, Inge. No hay, ingeniero. Solamente hay presión, nada más. Entonces no puedo ir a tablas. No puedo ir. Ahora vamos al estado 2. En el estado 2 hay dos datos para ir a tablas. Sí, ingeniero. Listo. La presión Entonces, y el fácil. vapor saturado. Aquí están los dos datos. Entonces, con eso vayan a tablas y lean H2. ¿Está bien? ¿Qué más van a leer ahí? Fíjense en las dos ecuaciones que plantean, esta ecuación y esta ecuación. ¿Qué más nos puede ser útil? Bueno, lo primero que he planteado, balance de masa y después balance de energía. Ahora, H2 me va a servir aquí en el balance de energía. H1 es incógnita. ¿Las dos velocidades hay? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Del balance de energía vamos a calcular H1. Ya tengo H1, ya puedo ir a tablas. ¿Solamente con H1 puedo ir a tablas? ¿Qué opinan? ¿Solo con un dato puedo ir a tablas? No. No. No, imposible.
Entonces, ¿cuál es el otro dato que va a complementar ahí para ir a tablas? Estamos hablando en el punto 1 de entrada. La presión. Claro, la presión, pues, si hace rato hemos hablado que solamente hay la presión. Entonces, esta entalpía más la presión, ya voy a tablas y calculo la temperatura 1. Ya está la respuesta. No olvidarse, siempre tienen que tener dos datos para usar las tablas. Para el agua, para el refrigerante. Solo para el aire o para los gases es solo con temperatura. Entonces, fíjense cómo hemos calculado la temperatura. Ahora, vamos el flujo másico. En el punto 2, ¿tenemos o no tenemos la velocidad en el punto 2? Sí. ¿Hay el área? Sí. Esto va a ser 2, 2, 2 y 2. El volumen específico 2, ¿conozco o no conozco? ¿O puedo conocer? En el punto 2, ¿se puede conocer el volumen específico, sí o no? Lo sacamos de la tabla ese. Bueno, ¿se puede conocer, sí o no? Si aquí estoy mostrando con estos dos datos, vamos a tablas, tenemos H2, también sacamos el volumen específico 2. Entonces, ese también es dato. Entonces, fácil. Ya está calculado el flujo de masa 2. Fíjense, las dos respuestas ya están. El flujo de masa 2 es sacado ¿con qué? Con el balance de masa. La temperatura 1 es sacado ¿con qué? Con el balance de energía. Entonces, primero siempre planteen las dos ecuaciones. Balance de masa, balance de energía. Y luego ahí ustedes van razonando qué propiedades tienen o qué variables tienen. Y qué es lo que no tienen. Y cómo calcular. ¿Me he dejado de entender? ¿O dónde se han perdido? Del flujo de masa 2, ingeniero. El flujo de masa es igual a ¿qué? Ahí está la ecuación. 1 sobre volumen específico, por velocidad, por área. Ahora, estamos buscando el flujo de masa. El flujo de masa es constante. Es el mismo el de la entrada, es el mismo de salida. Entonces, que calcule a la entrada o que calcule a la salida es indiferente. ¿Cómo voy a saber dónde calcular? ¿Dónde tengo más datos? ¿Dónde tengo más información? Entonces, a la salida tengo área, tengo velocidad. Y es lo primero que dije. ¿Hay área? Sí. ¿Hay velocidad? Sí. El volumen específico no hay, pero lo podemos sacar de tablas con la presión y la fase, que es vapor saturado. Entonces tienen todo. Es solamente meter datos y calculadora. ¿Qué opinan? ¿Se entendió o nada siempre? Ya, lo voy a dejar así planteado. Ustedes van a trabajar y me van a subir a la plataforma. Busquen otro problema. Cualquier turbina o cualquier control. Inge, tengo una duda con la entalpía Ya. de la 2. Ya, ¿qué pasa? ¿Cómo sacó? ¿De dónde? Ah, directo de tabla, claro. Ya, me despejé. Gracias. El H2 de la tabla es dato. Es solo despejar de ahí H1.
Pues todo lo demás está tiqueado. Digo, esto hay, esto hay, esto hay. Solo en este balance de energía, van a tener cuidado con esta explicación. Con esto, de aquí abajo. Van a tener cuidado, porque fíjense, las unidades no son compatibles. Entonces hay que hacer ese artificio. Y van a tener que dividir entre 1000. ¿Me dejo entender? Eso van a aplicar ¿dónde? Aquí. En esto. Porque la entalpía está en kilojoule sobre kilogramo. Y la velocidad está en metro cuadrado segundo cuadrado. Ahí entra ese artificio, para que sean compatibles las unidades. Ya, rápido, otro problema. Si no se va a pasar la hora y no hacemos nada. Busquen una turbina. O compresor. ¿Ya? ¿Qué ejemplo? ¿Qué dice? Ahí, un cachito, cachito. ¿Compresor o turbina es? Ya. Al compresor siempre entra trabajo. Ya. ¿Cuáles son datos de entrada? ¿Ya? Ya. ¿Eso es todo? No hay más datos. Ya. Primero, siempre veamos datos que nos permita ir a tablas. En ambos casos, fíjense, tenemos, ¿verdad? Hay propiedades para usar las tablas. A la entrada, con esa presión y esa temperatura, ¿qué podemos leer de tablas? Entalpía 1. Ya, a la entrada pueden sacar entalpía y volumen específico. A la salida también, por si acaso, entalpía y volumen específico. Listo, lean las dos. Ahora, ¿qué voy a plantear? Balance de masa. De entrada,
es igual a salida. Lo mismo que hace rato voy a hacer. Flujo de masa, 1 volumen específico, velocidad por área. A ver, en la entrada, el flujo de masa es conocido. Voy a ir ticando. ¿Tenemos flujo de masa a entrada? Sí. ¿Volumen específico 1? Sí. ¿Velocidad 1? Sí. ¿Qué voy a calcular? El área. Y dentro del área está el diámetro. Entonces ya está resuelto el problema. Fácil. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Pregunto, ¿el volumen específico en la entrada pueden o no pueden conocer? Sí, ¿Listo? Entonces es dato el volumen específico. La velocidad 1 es dato. El flujo de masa 1 es dato. Entonces solamente es reemplazar. Y ese área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces despejan el diámetro de ahí. Ahora solamente cuiden unidades. Y después ya verán cómo hacen su conversión. Es cuidar unidades. Hasta ahí todo bien. ¿Cómo hago el balance de energía? Lo mismo que hace rato. Por eso fíjense lo que estoy haciendo. Primero pongo balance de masa, después pongo balance de energía. Y voy solamente buscando, despejando o reemplazando datos. Calor menos trabajo, delta H, más delta energía cinética, más delta energía potencial. No hay dato de trabajo. Es seguro que es compresor, porque el trabajo no tenemos dato acá. A ver, aquí tenemos las dos entalpías, sí. A ver, vamos a ver entonces. A ver, la velocidad 1 es dato. La velocidad 2 no conocemos. Y es una incógnita. Entalpía 1, dato. Entalpía 2, dato. El trabajo, otra incógnita. Entonces, son dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas no puedo resolver. ¿Cómo? ¿Dónde he colocado masa? Es flujo de masa, kilogramo minuto. Fíjate aquí están 2 kilogramos minuto, está bien. A ver, ¿de dónde calculo la velocidad 2? A ver si se han dado cuenta. ¿Cómo calculo la velocidad 2? Fíjense en los datos a la salida. Ya está resuelto el problema. Claro, ahí está el dato. Ahí está el dato. El diámetro 2 es el mismo que el diámetro 1. Entonces, de esta misma ecuación, ahora yo voy a colocar con el 2.
1, volumen específico 2, velocidad 2, área 2. El área 2 se calcula. El volumen específico 2 se calcula. Esto es dato. Esto es solamente la velocidad 2. Fíjense, ni siquiera ha habido necesidad de trabajar con esto. Con esa ecuación podemos calcular el trabajo. No nos pide el problema, pero a partir de eso, si hemos calculado la velocidad 2, aquí puedo calcular el trabajo. Y es adicional. No pide, pero puedo calcular. Con la potencia en kilojoule segundo, o kilojoule minuto si quiere, en kilovatio. O sea, se puede calcular ya con la velocidad 2 el trabajo o potencia. ¿Cómo sale la potencia? Toda la ecuación multiplico por flujo másico y se vuelve potencia. La potencia es flujo de masa por el trabajo. Hasta aquí es trabajo. Toda la ecuación la multiplican por flujo másico y se vuelve potencia. Y ya, esa parte no pide, pero háganlo eso más. La tercera pregunta que sea calcular la potencia. Ya está la explicación. Entonces, inciso A, hemos dicho diámetro 1. Inciso B, la velocidad 2. Inciso C, la potencia. Fíjense que es compresor. Esa potencia debe salir negativo. La respuesta debe salir negativo. Hasta aquí el balance de energía, fíjense. Voy a multiplicar toda la ecuación por el flujo másico. Esto se va a volver positivo, o mejor dicho, potencia, no positivo. Igual, flujo de masa por H2 menos H1, más un medio, el flujo de masa, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Fíjense, ya apareció la masa, pero como flujo. O si quieren, también pueden dejar, primero calculan el trabajo, o sea, otra opción, de esta ecuación pueden calcular el trabajo, sin multiplicar por el flujo máximo. Calculan el trabajo en kilojoule kilogramo, y después la potencia es flujo másico por trabajo. Esto es lo mismo que esto. Cualquiera de los dos es lo mismo. Otra opción es calcular el trabajo en kilojoule por kilogramo. Ese trabajo multiplicado por el flujo másico da la potencia. Son dos opciones, son dos formas diferentes de calcular, nada más. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?
No hay comentarios, se han quedado mudos. ¿Qué pasa? Ya. Los dos problemas me van a acabar hasta la medianoche. Y van a ser el 410 del Mora. A ver, ahí me van a pensar. Por favor, el que tenga la fotocopia, saque una fotita y mande a sus compañeros. Sí, tiene dos salidas. $4.10 del Mora. Fíjese, hay un punto de entrada y hay dos de salida. ¿Y cuando hay dos de salida? Sáquele foto completa al problema. Sáquele foto, son en las dos páginas. Sáquele foto completa y envía al grupo, por favor, me ayuda. Cuando hay dos puntos de salida, ingeniero, ¿cómo sería? Ya les he explicado. Me está volviendo a preguntar lo que he explicado. Sumatorias. Les he dicho, hay una entrada, hay dos salidas. O al revés, dos entradas, una salida. Acuérdense la diapositiva. Les he explicado eso. Ya, ingeniero, gracias. Aquí les he explicado. ¿Dónde está esto? Por acá. Aquí está. Fíjese, aquí les he explicado. Dos entradas, una salida. O aquí tiene una entrada, dos salidas. En el balance de masa, ¿qué van a decir? Masa 1 más masa 2 igual masa 3. Ahora, también les he explicado aquí, les he hablado de la mochila. Toda materia donde entra, carga su mochila. Donde sale, también con su mochila. ¿A qué me refiero con eso? Está entrando esa materia con su energía. O sea, masa por su energía, por su entalpía. Está saliendo masa por su entalpía. Entonces, solamente eso tienen que considerar, porque cada masa es diferente. El 1 tiene una cantidad de... Ni siquiera tiene masa. El 1 aquí tiene volumen. Es flujo volumétrico el 1 en el Mora. Entonces ya tienen que ver ahí si es gas o si es otra sustancia, cómo lo convierten a masa. Porque aquí le está dando el dato flujo volumétrico. Ya tienen la relación también. A ver, razonen, piensen. Pueden hacer. En el punto 2 les está dando velocidad. En el punto 3 la sustancia está saliendo como mezcla. Pero ya adopten estos conceptos teóricos que les estoy dando acá en la diapositiva. Les he explicado ahí. Pueden hacer. ¿Qué preguntas más? A ver. No, hasta la medianoche. Tienen por demás. Estos dos problemas ya están resueltos. Solamente el tercer problema les va a dar un poquito de dolor de cabeza, pero hagan. Es una forma de exigirse. Ya están estudiando con eso. ¿No hay ningún comentario más? ¿Dónde está Paula? Paula Andrea, que se ha perdido. Aparece y desaparece no sé quién. El viernes vamos a pasar a las 7:30. Voy a seguir avanzando turbinas, voy a seguir avanzando intercambiadores, porque si no, no vamos a acabar. Y falta harto. 7:30, ingeniero. Sí, el viernes, la clase es 7:30. Así que a las 7:30 pasamos. ¿No está en clases Paula Andrea? Estoy, ingeniero, aquí estoy. ¿Qué pasa que está muda? ¿Por qué está calladita? Estoy prestando atención nada más. Seguro.
¿Qué pasa? ¿Me están entendiendo o no me estoy dejando entender? A ver, ¿qué está fallando? Ya la otra vez les dije, a ver, hagan análisis ustedes, a ver, ¿dónde podemos cambiar o qué podemos hacer? Porque yo la verdad que me siento mal, no hay respuesta, no veo con ustedes. De repente algunos sí le ponen interés, pero la mayoría creo que no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no cambian? No sé qué decirles, no sé. A ver, les dije, analicen, si hay alguna propuesta, háganme conocer. Si la idea es compartir, más bien yo no soy ningún dictador, no estoy imponiendo ahí. Muchas cosas lo comparto y estoy flexibilizando. Pero quiero escucharles, quiero escuchar comentarios, opiniones. ¿Qué está pasando? Yo no veo resultados, no veo, no siento. Si se puede corregir, se puede mejorar algo, hay que hacer en el camino. No esperar que llegue el final, donde ya no hay remedio, y ni modo, el próximo semestre será. Eso es conformismo. A ver, ¿quién va a opinar? ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién va a decir? ¿Quién toma la palabra? Ok, yo siempre les digo, para cada examen pueden acumular puntos en la resolución de problemas, en alguna cosa así, trabajando. Yo manejo en todas mis materias así, donde hay práctica, acumulan 15 puntos extras. Su examen es sobre 100, entonces tienen 15 puntos extras, son sobre 115. Si alguien saca 15 puntos en extras y su examen se saca 100, pues tiene 115. Lamentablemente no puedo poner los 115, obviamente 100. Si alguien sacó 60 más 15, son 75. O sea, tienen esa opción, siempre manejo yo mis materias, en todas mis materias manejo así. Entonces, con ustedes no hemos podido trabajar porque no me han demostrado, o sea, no sé, no han participado, no han hecho, porque son problemas que me pueden resolver y digo, ya, en este momento no tengo un problema, me suben en 20 minutos, hagan tal problema, o suban en 15 minutos. Esa es la modalidad. Eso es participación también en clases. Y además, como que son premios, son puntos adicionales. O ahora, otra participación. Es así, complementando la parte teórica. Estoy más o menos en el camino así. He trabajado así, trabajo así. Pero con ustedes nos hemos limitado bastante, porque ha habido muy escasa participación. Porque ¿qué otra cosa más puedo hacer para ver? ¿Qué participación? Para que tenga otra casilla y les ponga otro puntaje. ¿Qué otra forma de participar? ¿Solamente con opiniones, así? A ver, otra alternativa que pueda haber ahí. De la modalidad de avance, de la clase a clase. Esta semana recién me voy a sentar, me voy a poner a revisar los exámenes, así que ahí voy a ver peor todavía, qué desastres estarán. Ese es el detalle. El examen tenemos ya la siguiente semana. No, planilla, no me acuerdo, no me he puesto. A ver. ¿Qué fecha tenemos anotado con ustedes? El examen 2. El 30. El 30. Es el siguiente, el viernes de la siguiente semana, ese, el 30. O sea, tenemos para hacer el examen este viernes, 2 clases más, está bien, para que puedan practicar.
Y hay bastantes problemas para practicar. O sea, no esperen que les diga tarea esto, tarea el otro. Ustedes tienen todo el material. Solamente decirles hagan el 5 punto tal, el 4 punto tal, es una manera de obligarles o presionarles para que hagan, para que estudien. Pero tienen todo el material. Sería mejor que vayan haciendo y me digan, esto no he podido en clase, pregunten. O hice hasta aquí y me quedé acá. Y vemos dónde se les dos. O por qué no ha podido. Ahí reforzamos. No se trata de que me den tarea a mí, ingeniero, haga este problema, haga el otro. No. Que ustedes estén haciendo y algo que no puedan, ahí entro yo. Como que les digo, entonces, ustedes tomen la iniciativa. Tienen todo el material. Sí, le escucho. No hay una posibilidad de que el examen nomás sea virtual. Es que pasa que yo igual estoy en provincia y la verdad mi mamá no me deja ir mucho a Santa Cruz por el tema del COVID. El problema, ya les digo, es una copiadera y media que todo el mundo está con esa queja. Los profesores están quejándose de todo lado y el grupo es reducido, somos pocos. Por eso es. Tiene que darse modo, tiene que ver la forma de llegar. ¿El examen hasta qué hora va a ser, Inge? No, lo normal que hago, la hora y media. La clase normal, 7:30 empezamos hasta las 9. No podría ser de las 8 a las 9:30, Inge. Es que como voy a salir temprano de la provincia, no sé si Ya, llegue. eso ustedes, yo no me hago problema, no tengo ningún inconveniente. Ustedes se de acuerdo entre todos. Si hay consenso, yo no me hago problema. Ya que los compañeros están de acuerdo que sea desde las 8 hasta las 10, dice. Ya, no me hago problema. Yo no tengo ningún problema. Hacemos de 8 a 9:30, hacemos de 8 a 10. ¿Ve? Ese es el problema. Si tienen cruce con otra materia, ahí está el problema. Ingeniero, y en el caso de la tarde, ¿puede ser una opción igual o no? Es que el viernes, el 30 cae viernes y la clase es a las 7 de la mañana. Ya. Yo les doy la alternativa. Ustedes entren en consenso. Si quieren en la mañana, quieren en la tarde, dispongo de tiempo. Todavía no he empezado clase en la UPS, es decir, voy a empezar en agosto. Entonces, tengo tiempo también viernes en la tarde, no me hago problema. Ustedes coordinen, hagan consenso. Pero no quiero que una persona me esté reclamando. Si alguien me dice no puedo, entonces no. Respetamos el horario de clases. Lo ideal es respetar el horario de clases. Lo ideal. Entonces, si va a haber alguna persona que después viene con reclamo con que he tomado examen en otro horario, no quiero ese problema. Respetemos a todos. Se va a complicar si me van a cambiar la hora. Ahora, si todos entran en consenso, ya, acepto, yo no me hago problema. Por mí no hay ningún problema. Es cuestión de ustedes. Ya, tenemos hasta el viernes. El viernes me avisan todos, entren en consenso ustedes. Si logran acordar en la tarde, hasta en la tarde. Si no, se me tiene en la mañana. Ok, nos vemos el viernes 7:30. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.